próximo. Se llamará amigo, se llamará compañero de trabajo, se llamará hermano, esposo, esposa, hijo, papá, mamá. ¿Cómo se llama tu próximo? Así es que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué dice? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí Jesús habla sobre la ira, el enojo. Este tema, como decía al principio, es un tema que nosotros manejamos cotidianamente. ¿Quién nos enoja a diario? Todos nos enojamos, ¿verdad? A ver, levante la mano el que no se enoja a diario, para decirle mentiroso. Todos de alguna forma, hermanos, nos enfrentamos a este tema tan interesante, porque es algo cotidiano y es algo que nuestro soma, nuestro cuerpo y sobre todo nuestra sarx, que también habla de la carne, la escritura, lo manejamos constantemente. Es increíble cómo algunas personas, inclusive débiles de carácter, escuche bien, hay personas débiles de carácter que usan el enojo y la ira para hacérselos fuertes, para manifestar algo diferente. ¿Ok? Otros usan la ira y el enojo para ocultar su falta de perdón o falta de perdonar a los demás. Entonces, en igual de decir no te perdono, nos enojamos y decimos me la debes. Me la debes. Otros manejan la ira o el enojo porque sencillamente se ven rodeados de cosas o personas que son agresivas, y aunque en su corazón no hay la idea de ser violentos, tienen que manejar la ira para poder hacer frente a la vida. Es más, algunos le llaman coraje, y hasta lo manejamos como una virtud. ¿Sí? Hay que tener coraje para llegar a donde yo llegué, ¿no? Hay que tener coraje para hacer esto. Hermanos, la ira es algo que nosotros manejamos y nos enfrentamos todos los días. El enojo, la ira, el coraje. Y muchas personas también manejan la ira por la envidia. No le dicen te envidio, pero sí le reflejan el coraje. ¿Sí me explico? Regularmente el coraje nos lleva a nosotros, o la ira, el enojo nos lleva a nosotros a ser agresivos con los demás, a estar a la defensiva, a tratar de refutar más, y una serie de circunstancias. Aquí Jesús lo trata como un asunto importante con respecto al asesinato, a la muerte, a matar a otra persona. Ya se desconectó. Va a tener que cambiar el micrófono, creo ya. Muy bien. ¿Sí se oye bien? Súbele la ganancia, hermano. A ver si despierta esto. La
parte de arriba, la perilla de arriba, eso. Más ganancia todavía. Muy bien, gracias. Así es que, hermanos, hablar de la ira es hablar de algo que nosotros manejamos o nos enfrentamos todos los días. Por lo tanto, tenemos que verlo como tal. ¿Qué es para ti el enojo y la ira? Ya dije, algunos lo manejamos con el pretexto de autojustificarnos. Pero ¿qué es para ti? Lo más importante como hijo de Dios, ¿qué es para ti la ira, el enojo? Porque hay personas que lo tienen como aliado, como decía hace rato, ¿verdad? En igual de realmente reflejar lo que hay en el corazón, lo manejamos para no perdonar o para desquitarnos o para vengarnos. Y a veces nosotros no sabemos tratar este asunto. Y regularmente nosotros nos enfrentamos todos los días a esto. Ahora el asunto, voy a repetir, ¿cómo lo ves tú? ¿Como amigo o como enemigo? ¿Cómo lo ves tú? La ira. Porque si lo vemos como si fuera enemigo, si lo viéramos como enemigo, trataríamos de retirarnos. O usted anda muy cerquita de sus enemigos. ¿Verdad que no? Entonces significa que usted y yo no hemos entendido esta parte que Jesús nos explica, donde la ira tenemos que tratarla como tal, como lo que es. No es un aliado. Porque aquí trata Jesús el asunto de que la ira pone intenciones equivocadas en el corazón. Y entonces lo lleva a agredir a los demás. En este caso Jesús trata sobre el asesinato, sobre matar a una persona. Así es que la ira es peligrosa. Jesús, al hablar de esto, está hablando sobre el mandamiento de no matarás, pero enseña la raíz del problema. ¿Dónde está la ira? Y la ira está en el corazón. ¿Me escucha? Ahora, tú y yo hemos venido a Jesucristo y Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, todo lo bueno y lo malo que aparentemente es para nosotros, ¿verdad? Pero que la Biblia marca bien sencillamente todo lo que es desobediencia a Dios. Él nos lo ha perdonado. Lo vimos este viernes pasado. Y urge que nosotros entendamos lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Nos ha limpiado. Ha sacado las raíces de amargura, ha sacado las raíces de odio, de rencor, que regularmente el ser humano maneja. Todos los seres humanos, no hay absolutamente nadie que no maneje este punto. El asunto está que nosotros como hijos de Dios, ¿cómo vamos a responder? Ahora que Cristo nos ha perdonado y ha sacado todas esas raíces de amargura, de odio, de rencor, y que ahora nosotros tenemos que tener ese principio bíblico de el manejo de la ira. Definitivamente la ira es peligrosa. Jesús equipara la ira injusta con el asesinato. Y no solamente de eso, hermanos, sino con el desprecio, con el odio, con el rezago. No se trata solo de lo que hacemos, mis hermanos, sino de lo que cultivamos en nuestro corazón. La ira puede destruir relaciones y abrir puertas a pecados mayores que solamente un sentimiento. Ahora, la ira de Dios es algo diferente, hermanos. Dios no tiene nuestra naturaleza como seres humanos. Él es espíritu y el concepto de Dios de la ira es diferente al nuestro. Diferente, ¿por qué? Porque Él no tiene estos cambios biológicos y esas sensaciones, ¿verdad? Las entiende, las experimenta por medio de nosotros y su espíritu que vive en nosotros, pero no le influyen.
Así es que la ira de Dios tiene que ver con el rechazo hacia el pecado, no ese sentimiento de querer matar a alguien, ¿verdad? Por eso cuando yo le doy un consejo a las parejas o cuando hay un conflicto entre alguien, le digo, cuando estén enojados no traten de solucionar el problema porque no lo van a solucionar. Se van a empelotar, se van a agarrar, se van a poner bravos los dos. Porque la ira, hermanos, lleva a cometer pecados mayores. De tal forma que somos capaces de decir palabras que muchas veces ni siquiera queríamos decir. O sea, Jesús trata aquí el asunto, aparte de que nos lleva a cometer pecados mayores, a que podamos entender que las palabras sí importan. Aquí habla de fatuo, habla de necio, ¿verdad? Pero en el contexto nuestro ahora, ¿cuáles son las palabras que te ofenden? ¿Cuáles son las palabras que te hieren? ¿Cuáles son las palabras que destruyen tu autoestima? No tu ego, sino tu autoestima. El ego es otra cosa. El ego es ese empoderamiento que siente la persona y se siente superior a todos. No, yo estoy hablando de la autoestima. Porque quiero decirte que a veces no somos muy buenos para decir palabras de aliento o de edificación, pero sí somos buenos para herir, somos buenos para destruir, para quitar ánimos, para minimizar. Y es donde nosotros tenemos que entender lo que Jesús nos está tratando de decir. O sea, no solamente es algo externo, sino que Jesús está hablando de que la ira nace en el corazón. Y tú y yo, como dije anteriormente, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, de tal forma que nuestro corazón, aunque todavía humano, ¿verdad?, ha sido quitado de nosotros esa intención de confundir la ira con alguna virtud. Así es que nosotros tenemos que entender que nuestras palabras deben ser controladas, deben ser puestas en lugares correctos, porque cuando alguien insulta y le dice raca en hebreo o necio, según Jesús, muestra que las palabras hirientes tienen peso espiritual. No solamente es un sonido que sale de la boca o que se emite, sino que tiene un peso espiritual. Quiero decirte que en el matrimonio las palabras tienen peso. A mí cualquiera me puede decir bueno para nada, malo para todo, no sirves para nada, ¿sí? Y eso se me resbala porque sé yo quién soy. Pero que me lo diga mi esposa, me tumba, me acaba, me destruye. ¿Sí me explico? Porque es alguien que es parte de lo que tenemos como unidad o es parte nuestra. Y entonces cuando hay una palabra mal dicha o una palabra motivada por el rencor o el odio, la ira, el enojo, entonces nosotros como la unidad o como lo que Dios creó como un equipo, viene y afecta totalmente en el corazón del cónyuge. Nosotros como matrimonio tenemos que pensar muy bien lo que hablamos. No podemos aventar las palabras motivado por circunstancias o situaciones o enojos o venganzas o cosas por el estilo, porque entonces dañamos a la otra persona, la perjudicamos. Ahora, esto es entre esposos, pero también entre la familia sigue igual, ¿sí? A veces son muy dados a
a que nuestros hijos o nuestros padres nos saquen el foie, ¿verdad? Y de igual de calcular las palabras, porque nosotros somos personas redimidas, ¿sí? De igual de ser entendidos que la ira no es nuestro aliado, que el enojo no es nuestro aliado, sino es nuestro enemigo número uno. Y si no lo manejamos así, entonces somos capaces de decirle a nuestros hijos, ¿verdad?, cosas que los hieren en su autoestima. Por eso el mandamiento para los padres, según Efesios 6, dice que nosotros no exasperemos a nuestros hijos. Y exasperar tiene que ver con eso, que lo estemos atacando tanto que se sientan acorralados, que se sientan tan desesperados. Y no estoy hablando de que no les vamos a hablar de Cristo, ni que no los vamos a conducir al reino de Dios. Eso es lo que debemos decirles. Pero con respecto a las cosas que hacen mal, tenemos que platicar de una forma diferente. Porque es muy fácil decirle, ¿cómo eres de burro, chamaco? ¿Verdad? O ¿cómo eres de menso? ¿Qué más le decimos? ¿Cómo eres de inútil? ¿Mande? ¿Perdón? ¿Cómo eres de tonto? Y cuando manejamos esas palabras, hermanos, yo sé que muchas veces ese desespero, es frustración de parte de nosotros como padres, pero esa frustración no nos debe llevar a agredir verbalmente a la familia. Al contrario, debemos de platicar con profundidad acerca de qué está generando ese tipo de conductas o ideas o situaciones en la familia. A veces el trajinar de la vida, las situaciones que enfrentamos todos los días, los retos, a veces no nos dejan tratar los asuntos como es debido en la familia. Y a veces nosotros, hermanos, de igual de apartar un tiempo, le digo porque a mí me pasa también, no crea que usted nada más. Esto es de toda la raza humana. Y mejor tratamos de querer solucionar algo rápido diciéndole cómo eres de tonto, no te dejes, ¿no? Pero no le explicamos cómo no te dejes, ¿sí? No le explicamos, no le decimos. Y entonces la otra persona, de acuerdo a lo que ha pasado y ha vivido, dice, no te dejes, pues a la próxima me agarro a golpes con la persona aquella porque no me voy a dejar, ¿sí? Sí. Entonces tenemos que explicarles, hermanos, tenemos que decirles cuál debe ser la reacción, cómo debemos nosotros entrar en ese proceso de asimilar el no te dejes. Y otras palabras más que manejamos con nuestros hijos o nuestra familia, o con nuestros amigos, con los hermanos en Cristo. No sabemos nosotros qué repercusiones puede tener. A veces decimos una palabra bien intencionada, pero la otra persona entiende otra cosa. Y entonces, cuando vemos la reacción, yo no te dije eso. ¿Cómo no? Si tú me dijiste. ¿verdad? Entonces tenemos que entender, hermanos, que lo que Dios quiere es que realmente nuestro corazón esté funcionando adecuadamente como hijos de Dios. Y entendamos que la ira no es nuestro aliado. De ninguna forma es nuestro aliado. Es nuestro enemigo y lo tenemos que ver así. Porque si no, entonces no vamos a considerar las palabras que salen del corazón, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Por lo tanto, en ese momento airado, en ese momento emproblemado, frustrado a lo mejor, pues las expresiones no son muy amigables. Y las palabras que decimos no nos llevan a relaciones sanas y mucho menos para tratar como prioridad la restauración de la paz en el momento de esa situación que estamos pasando. Así es que, hermanos, tenemos que entender
Número uno, dijimos, la ira no es amigable, es nuestro enemigo. Número dos, tenemos que entender que si permitimos entrar la ira en nuestras vidas, entonces no tendremos cuidado de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, y altera nuestros sentimientos, nuestras emociones. Nuestras emociones, hermanos, son volubles cuando las apegamos a la ira y al enojo. Por eso cuando Dios nos habla de la ecuanimidad que nosotros debemos manejar, nos habla de que nuestro corazón esté apegado a esa presencia de Dios en nuestras vidas, y entonces con ese amor realmente platiquemos, hablemos y dejemos salir las palabras. ¿Qué tipo de palabras saldrían de una persona amorosa? Palabras dulces, ¿qué más? Palabras de aliento, de edificación, ¿verdad? De amor, bueno, de amor. Amables, benignas, que edifican, que ayudan al crecimiento, de gratitud y una serie de palabras. ¿Se da cuenta? Pero una persona que su corazón se arraiga en la ira y el enojo, principalmente si no perdona y no se perdona a sí mismo, trae consecuencias del pasado que sucedieron allá, vienen allí y muchas veces ni siquiera se acuerda, sino que es una reacción natural del cuerpo, donde las circunstancias complicadas y difíciles del pasado que provocaron enojo e ira se traen el presente. Y si nosotros no entendemos o no dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y nuestro corazón, entonces tomamos esas ideas del pasado por falta de perdón o de perdonar, y entonces descargamos con aquellos que están a nuestro alrededor. Yo les llamo bombas emocionales del tiempo. Lo que es peor es de que si nosotros no perdonamos el pasado, traemos cosas para nuestro presente que nos destruye, que nos acaba. Y muchas veces destruimos y acabamos a los que están a nuestro alrededor. Pero lo más terrible, hermanos, es que a veces nosotros no permitimos esa liberación porque estamos arraigados al pasado. También Jesús, en este relato de Jesús y la ira, nos llama a la reconciliación urgente. O sea que nos dice, si traes tu ofrenda, está hablando de una persona religiosa, una persona que busca a Dios, una persona que quiere agradar a Dios, ¿sí? Una persona que pone primeramente a Dios. Pero fíjese qué tan interesante y qué tan importante es la reconciliación, que dice, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. ¿Sí? Algunos se enojan tanto que hasta la ofrenda se llevan. Esa reconciliación es importante porque trae sanidad, hermanos. ¿Sabes por qué Jesús lo primero que vino a enseñarnos es el perdón? Porque el perdón trae liberación, el perdón trae la libertad que el hombre y la mujer necesita para vivir realmente la vida que nos rodea y principalmente disfrutar a las personas que están a nuestro alrededor. No somos perfectos, hermanos. ¿Me explico? No somos perfectos. Mi esposa tiene un esposo imperfecto, con un montón de defectos. ¿Sí? No soy perfecto. Yo tengo una esposa que no es perfecta.
yo debo entenderlo. Y debo tratar a mi prójimo, a mi próximo, debo tratarlo no con los errores que tiene, sino con el amor de Dios que debe nacer en nuestro corazón. Y lo que Dios busca con la reconciliación o con el perdón es precisamente la paz interior. ¿Sabes que una persona que no tiene paz en su corazón es un problema andando? Es un problema andando. Tiene conflictos consigo mismo, tiene conflictos con los demás, aunque sea fiestero y aunque sea muy cantor y aunque ande chiflando todo el tiempo, ¿verdad? Es un problema andando porque no hay paz en su corazón. Y la ira nace por la falta de paz en el corazón. El enojo sale en ese momento que nos descuidamos, en ese momento que olvidamos que somos hijos de Dios, en ese momento que le decimos a Dios, espérame 5 minutos, ahorita vengo. Y entonces surge y saca lo peor de nosotros, porque una persona que no tiene paz es una persona que no puede sacar muchas cosas buenas de su corazón y por lo tanto saca lo peor de nosotros y en unos minutos destruimos lo que hemos construido durante muchos años. En unos minutos, por no decir segundos. Porque a alguien le podemos decir muchas palabras bonitas, pero con una que le digamos mal, no sé por qué, pero así somos nosotros. Nos enfocamos, nos olvidamos en las 99 y nos enfocamos en esa. ¿Sí? Así es que yo tengo que entender que Dios quiere una reconciliación para que yo y mi prójimo y mis próximos también tengamos paz y vivamos en paz. Jesús también al hablar aquí nos está diciendo, en la parte última de esta sección, nos está diciendo que la ira no resuelta trae consecuencias. Aparte que cada día tiene su propio afán. ¿Alguien lo dijo por aquí? ¿Sí va? ¿O fue en otro lugar? No, yo creo que fue algo que vi, yo creo. La ira no resuelta acarrea muchos problemas. Por eso dice, mientras que estás con tu enemigo, mientras que estás en comunión o en contacto con el que tienes problemas, dice, ponte de acuerdo. Porque si lo dejas para después, va a ir con el juez. Y el juez, catalogando bien las cosas, te va a poner con el alguacil o la fiscalía. Y luego dice, el de la fiscalía te va a echar a la cárcel. Una ira no resuelta acarrea más problemas. Le digo esto porque el mexicano, nosotros los mexicanos somos los hombres y mujeres del mañana. Pero no porque vamos a prosperar, sino porque todo lo dejamos para mañana. Y hermanos, la ira es tan urgente que la resolvamos. Y por eso nos dice acerca de cuando traemos la ofrenda, que la dejemos ahí. O sea, hay que atender primero ese problema. Ponte de acuerdo con tu hermano, busca la paz, reconcíliate. Porque si no nos reconciliamos, entonces las consecuencias serán peores. Yo no sé a usted, pero no sé si usted se habrá dado cuenta
Pero hay veces que yo dejo las cosas para después. Y lo hago con el propósito de a ver si se solucionan solas. ¿No le ha pasado a usted? ¿Y qué cree? Se hace más grande el problema. Un amigo mío que vamos a orar ahorita por él, empezó a tener unas señales de algo, como me ha pasado a mí también. A veces nos golpeamos, ¿verdad? Y es que fue el golpe. Hasta los demás nos dicen, ¿verdad? No, sóbate porque es el golpe nomás. Pero no sabemos las consecuencias. Y muchas veces la dejamos para después, para mañana. Y hasta que estamos empezando a ver las consecuencias, es donde nos interesa y empezamos a buscarle. Pero la ira, hermanos, es algo diferente, el enojo es algo diferente, más peor todavía. Porque las consecuencias no tienen nada que ver con solamente un golpecito, que trae consecuencias, dolor, a lo mejor coágulos, ¿sí? Sino que la ira, cuando no se busca una solución, o el pleito, el conflicto, cuando no se busca una solución, esto va tomando características mucho más grandes. Y lo que posiblemente era con un simple esfuerzo, después se vuelve algo más complicado, donde tú tienes que dedicarle más tiempo, más esfuerzo y hasta más dinero. Por eso, lo que Jesús nos está enseñando aquí, vuelvo a repetir, número uno, que la ira no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Que la ira saca palabras hirientes y que son importantes, porque a veces las tomamos como algo insignificante. Pero como dije, a veces podemos decir muchas palabras buenas, pero con una que digamos se echó a perder todo. 3, tenemos que reconciliarnos inmediatamente. Y número 4, si yo no trato el asunto con la persona que tengo el problema, se llame cónyuge, se llame amigo, se llame hijo, hija, papá, mamá, como se llame, entonces lo único que estoy haciendo no es buscar la paz, ni mucho menos querer tener paz, sino al contrario. Puede ser que sea negligencia o cobardía, o realmente no hay interés. Pero lo que sí es cierto es de que las consecuencias van aumentando, aumentando, aumentando. En el matrimonio pues entra lo que le llaman la ley del hielo. Primeramente se rompe la relación, y aunque están juntos, no hay comunicación, no hay entendimiento, no hay el seguimiento que se requiere para una relación sana. De igual forma con los hijos, si nosotros no atendemos el asunto y creemos que solo mi hijo se va o mi hija se va a enderezar, estoy solamente postergando algo inevitable, y que si no me apuro, las consecuencias van a ser más grandes y más terribles. Ahora, ¿cómo yo puedo entender esto y cómo yo puedo llegar al punto? Porque Efesios 4:26, por favor, Isaac. Aquí Jesús nos habla de que el problema no es lo externo,
sino que el corazón. Pero aquí la escritura en Efesios nos habla de algo muy importante. Nos dice que la ira es parte de la biología que nosotros manejamos. Pero como la carnalidad ha sido dominada por el perdón de los pecados y porque Dios ahora ha puesto una nueva vida en nosotros, nos dice: airaos, pero no pequéis. Y habla de la urgencia de ponernos de acuerdo. Aquí coincide con Jesús esta palabra del Señor que escribe Pablo a los de Éfeso. Y dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejes para mañana lo que tienes que hacer el día de hoy. Y esto es muy importante porque hay veces que nosotros no lo tomamos en cuenta. Tú y yo solamente podemos vivir el día de hoy. Mañana no sabemos. Hoy es el momento. Hoy es la hora. Hoy es la hora. No hay una garantía que tú y yo mañana amanezcamos con la oportunidad de reconciliarnos. Por lo tanto, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque hay que tratarlo urgentemente, el asunto de la reconciliación. No importa qué es lo que sea. La gente del mundo que no tiene a Cristo en el corazón tiene conflictos en poder asociar esto con la voluntad. Pero ahora nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, dice la Escritura también en Romanos capítulo 6, que ahora yo soy el que decido a qué esclavizarme. O sea, no está como antes, que la cadena del pecado y la maldad hacían hacer cosas que yo no quería. Explica Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Dice: encuentro una ley en mis miembros que me obliga a hacer lo que yo no quiero. ¿Sí? Ahora nosotros no tenemos ese problema. Ahora tenemos nosotros bien claro el propósito y el entendimiento de saber de que ahora yo soy el que decido a quién esclavizarme o a qué esclavizarme. Ya sea por negligencia, ya sea por conveniencia, pero quiero decirte que ninguna de las dos cosas ayuda con respecto a la reconciliación y la paz que debe estar y reinar en el corazón de los hijos de Dios. Airaos, pero no pequéis. Prácticamente aquí la Escritura me está diciendo: ¿sabes qué? Tú has sido liberado, pero tienes un problema con tu vieja naturaleza en tu vida, pero tienes la capacidad de vencer y no caer en pecado, no caer en conflicto, no caer en violencia, no caer en palabras que hieren, no caer en desavenencias, no caer en ruptura de una relación, sino al contrario, ¿verdad? Tengo que ponerme las pilas porque no debo permitir que mi enojo pase al siguiente día. ¿Cómo yo puedo aplicar esto? Lo primero que yo debo hacer es examinar mi corazón. No basta, mis hermanos, con evitar el asesinato. Debemos vigilar la ira y el resentimiento constantemente. ¿Me estás escuchando? Vuelvo a repetirte la pregunta del principio. ¿Cómo ves tú la ira? ¿Como amigo o enemigo? Definitivamente, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Como que no nos hemos dado cuenta del enemigo que tenemos. Y no se trata de nuestro prójimo. Se trata de una obra de la carne. ¿Sí? Porque dice que las obras de la carne son celos, iras
contiendas, enojos, maledicencias, envidias. Y todo eso está bien relacionado y surgen casi todos al mismo tiempo. Pero no es otra cosa sino es un elemento de nuestra carnalidad que ha sido vencida en la cruz del Calvario y que ahora yo lo tengo que ver como lo que es, un enemigo que quiere destruir mi vida ahora y que yo debo tratarlo como ese enemigo y ponerlo en paz, ¿verdad? Dominarlo. Aquí Pablo lo maneja, pero no pequéis. O sea, puedes controlarlo con el nuevo hombre, con la nueva naturaleza que ha sido puesta en nosotros cuando aceptamos a Cristo. Un nuevo nacimiento surgió y a partir de ahí iniciamos una carrera para implementar el dominio espiritual sobre nuestra carnalidad, porque la carnalidad ahora no tiene parte ni suerte en nosotros. Hemos sido liberados, hemos sido totalmente quitado las cadenas que nos ataban y ahora podemos decidir. Y muchas veces ahí está nuestro problema, que decidimos mal. Tú y yo como hijos de Dios no podemos, hermanos, seguir permitiendo que la ira destruya nuestras relaciones. No importa lo que te han hecho, no importa las consecuencias, no importa absolutamente nada. Lo más importante para Dios es que sane tu corazón y mi corazón. Eso es lo más importante, que en tu corazón y en mi corazón haya paz. Eso es lo más importante, porque la paz de Dios hermosea nuestro rostro. La paz de Dios nos rejuvenece, la paz de Dios nos fortalece, la paz de Dios nos da entendimiento, la paz de Dios nos lleva a entender que hay un camino que podemos empezar a dar pasos firmes, porque tenemos esa paz. Cuando no hay paz, hermanos, no sabemos ni para dónde correr. ¿Qué sucede cuando sucede un problema, ¿verdad? Un disturbio? La gente empieza a correr y no sabe ni para dónde. Hay confusión. La falta de paz trae confusión. Y lo que Dios quiere es que podamos entender con este principio bíblico muy importante y principio del reino de Dios, que nosotros tenemos la capacidad de controlar con nuestra nueva naturaleza ese problema que nosotros manejamos cotidianamente, no solamente con nosotros, sino con los demás. Aparte de examinar nuestro corazón, debemos de cuidar nuestras palabras. Lo que decimos puede ser tan dañino como un acto físico. Hay una frase, me parece, ¿verdad? Influye más lo que tú haces que lo que tú me dices, ¿verdad? O con lo que hacemos decimos lo que realmente queremos. A veces me ha escuchado usted a mí decir ahí, a veces hay hermanos que por alguna causa, algún pretexto, dejan de asistir a la iglesia y yo les llamo, ¿verdad? No, pastor, es que mire, pasó esto. Ok, muy bien, vamos a orar. Oye, no te hemos visto, ¿qué te pasa? ¿Hay algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? No, todo bien, pastor, mire, es que no hemos podido, ¿verdad? Pero pasan un mes, 2 meses y yo veo que andan para allá, para acá, para todos lados. Y cuando ya veo que son puros pretextos, le digo, mi hijo, mi hija, yo te veo para todos lados menos para la iglesia. ¿Ah? Entonces no te engañes. No te engañes. Te veo en todos lados menos en la iglesia. ¿Qué pasa? Y ya ahí sale, ¿verdad? Ahora sí, sale la verdad. Entonces, nuestras acciones, hermanos, hablan realmente de lo que nosotros queremos ser y hacer.
Por eso dice la Escritura, por vuestros frutos nos van a conocer. Tenemos que cuidar mucho nuestras palabras. Cuando tú hables con tu cónyuge, cuando hables con tus hijos, cuando hables con tu jefe o cuando hables con tus subalternos, cuando tú tengas la oportunidad de comunicarte con alguien, tenemos nosotros que tener cuidado. Vuelvo a repetir lo que dije hace rato. Hay veces que una sola palabra, ¿verdad?, que bien intencionada puede ser interpretada de otra forma. Y hablando de esas buenas intenciones, me acuerdo hace muchos años, cuando yo era parte de la contabilidad de Bachoco, de ahí del proceso contable, el mensajero, había un mensajero allí, y el mensajero tenía un bebé pequeño y falleció. Falleció, y pues todos los de la oficina fuimos, ¿verdad? Y pues ahí estuvimos con él y todo, ¿sí? Y yo quería darle unas palabras de aliento, ¿verdad? Yo quería decirle algo que lo confortara, ¿verdad? ¿Y sabe cuál fue la frase que se me ocurrió? No te preocupes, todos nos vamos a morir. Qué bueno que lo tomó él por el lado amable, ¿verdad? Pero ahora analizo en esa frase y digo, qué bárbaro, que no sé cómo me ocurrió decir eso, ¿verdad? Era una buena intención, era algo que yo consideraba que lo iba a fortalecer, que le iba a abrir el entendimiento, ¿verdad? Pero no. Ya después de una reunión, él lo sacó y ve nomás, porque me decían Luis ahí en la oficina, ve nomás Luis, de igual de fortalecer, me fui y me dijo que todos nos íbamos a morir. Hay veces, hermanos, que nosotros decimos palabras bien intencionadas, pero tenemos que decirlas bien claras, bien precisas, dirigidas por el amor de Dios en nuestro corazón. Una palabra puede edificar o puede destruir, una palabra puede crecer o puede menguar, una palabra puede acabar o puede vivir. Así es que, hermanos, tengamos cuidado. Lo tercero que tenemos que hacer nosotros es buscar siempre una reconciliación, ya lo mencioné, porque la fe auténtica, hermanos, se demuestra en relaciones restauradas. Si tú eres cristiano y no tienes relaciones restauradas, ahora, relaciones restauradas no estoy diciendo de que alguien tiene que venir a pedirte perdón, no, estoy diciendo que tú perdones, que tú reconcilies, que tú lleves. Si hay algo en tu vida que te está estorbando por falta de reconciliación, no importa qué es lo que haya pasado, Jesús no está hablando de otras circunstancias externas, está hablando que deben nacer de nuestro corazón. Y cuando nosotros actuamos así, buscar una reconciliación, no solamente para tener paz en nuestro corazón, sino también para tener paz con los demás. De tal forma que muchas veces, hermanos, al Hijo de Dios le toca, como se dice vulgarmente, perder, aunque no pierde. Nosotros no perdemos, nosotros ganamos. La Biblia lo dice. Dice que vayamos y pidamos perdón. Pero ¿cómo, pastor? Si lo que quiero es agarrarlo a garrotes, ¿verdad? Si es que me la hizo, me ofendió, me dañó, me perjudicó, ¿qué? Me agravió. ¿Cómo yo voy a ir? Cuando tú vences eso, hermano, cuando tú dejas que el Espíritu Santo llene tu corazón y alcanzas a entender la magnitud cósmica de lo que Dios quiere hacer en ti y llevarte más allá de un simple sentimiento de rechazo
a una reconciliación que va a traer paz a tu corazón y que te va a hacer crecer tanto en carácter como en vida espiritual, las cosas cambian. Pero mientras tú sigas pensando como la gente del mundo piensa que pedir perdón es debilidad, que pedir perdón es algo que solamente las personas miserables pueden hacerlo, estamos equivocados. El perdón es una herramienta que Dios nos dio. Y por cierto, aunque ya lo hemos dicho, quiero repetirlo, el perdón no es una emoción, hermano. Hemos oído muchísimo tiempo el dicho, no siento perdonar. No se trata de sentimientos, se trata de una decisión cargada con una presencia de Dios en nuestro corazón para irle a decir a aquella persona que nos agravió, perdóname. Y si la persona aquella no quiere recibir el perdón o no quiere recibir esa acción de perdonar, ya queda a cargo de la persona y nosotros rompemos con esa situación de y dice la Escritura que si aquella persona no acepta eso, dice que entonces ascua de fuego se amontonan sobre su cabeza. Y no es otra cosa sino que la persona se queda en el mismo infierno, viviendo ella sola todos los agravios y todas las circunstancias que rodeaban ese problema que se solucionó para el que fue y pidió perdón. Por eso los cristianos lo primero que hacemos es perdona. Y perdónate a ti mismo. Porque como veíamos el viernes, a veces no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y es una herramienta que el diablo usa para manipularnos y para hacernos sentir menos, entrar en estrés, entrar en una serie de compromisos que ya no tenemos. Porque mucha gente usa eso que hicimos en el pasado para engancharnos y nos quieren obligar a hacer cosas que ya no tenemos que hacer ni debemos hacer. Así que esa reconciliación es muy importante y sobre todo debemos actuar pronto. Yo tengo que buscar la forma de actuar pronto, no sacarle la vuelta. Cuando tengo indecisión, regularmente postergo las cosas. Pero la Escritura aquí me manda a decir que tu sí sea sí y tu no sea no. No podemos postergar la reconciliación, sino que debemos actuar pronto, no dejar los conflictos irse. ¿Me está escuchando? No dejar que los conflictos se pudran, porque a lo mejor una simple perdón o una tallada leve con jabón podía limpiar algo que después, cuando algo se pudre, hermano, se penetra y es más difícil sacarlo. Tenemos que resolverlo antes de que crezca, antes de que se vuelva un problema grave. Así es que, en resumen, mi hermano, o como conclusión, Jesús nos muestra que el reino de Dios no se trata solo de cumplir reglas externas, sino se trata de la transformación de nuestro corazón. La ira no tratada es incompatible con la vida del discípulo o como el Hijo de Dios. Jesús nos enseña
a no albergar ira, a no dejar que la ira nos controle, a entender que esa ira realmente está saliendo del corazón. ¿Está escuchando? Aunque es un proceso biológico y está combinado con muchas sustancias en nuestro cuerpo, realmente la ira sale del resentimiento y de las frustraciones que hay en el corazón. Por eso lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos y entendamos que cuando Él nos perdonó, nos limpió. Pero si yo no estoy listo para soltarlo, si no me quiero perdonar o perdonar a los demás, entonces estoy haciendo algo que atesoro en el corazón y entonces vivo una vida constantemente airada, no solamente conmigo mismo, sino con los demás. A Dios lo que le interesa, según lo que dice la Escritura aquí, es que tengamos paz y reconciliación con nosotros mismos y con los demás. Pablo también nos enseña a no dejar que la ira gobierne nuestra vida. Juntos muestran que el discípulo maduro no reprime sus emociones, escúcheme bien, sino que las redime. ¿Me explico? No reprime, sino las redime. O sea que transforma la ira en justicia, la ofensa en perdón y el conflicto en reconciliación. Tú y yo ahora hemos sido diseñados para no reprimir, sino para redimir. Y así como Cristo nos redimió y nos limpió y nos hizo algo diferente a lo que éramos antes, ahora sí nosotros hemos sido diseñados para transformar las cosas a nuestro alrededor, y en este caso la ira. La ira tiene que ser transformada, tiene que ser redimida, y esa ira tiene que convertirse en justicia, y esa ofensa tiene que convertirse en el perdón, y ese conflicto debe convertirse en una reconciliación. ¿Con qué tipo de ira estás enfrentando desde tú todos los días? ¿Se da cuenta que el perdón se refleja en nuestro comportamiento? No es solamente de que, ay, ya soy perdonado. No, el perdón cambia, transforma. Pero hay que perdonarnos a nosotros mismos y hay que perdonar a los demás. Porque aunque Cristo haya hecho la obra y aunque Cristo nos haya liberado y nos haya perdonado todo, si yo sigo anclado a mi pasado, a mis rencores, a mis odios, a mis resentimientos, de mi corazón va a nacer la ira. Y lo vamos a manejar como decíamos al principio, como una herramienta. Una herramienta para que mi carácter débil no se vea tan débil, entonces me enojo y entonces dicen, uy, este o esta no se pueden intentar, ¿no? O muchos, para no soltarse llorando, ¿verdad?, se sueltan mejor agrediendo. Y otros tantos que no hemos entendido el perdón en plenitud, hemos decidido dejar iras, rencores, odios en el corazón por alguien o algo que pasó en el pasado, siendo que Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados y de todo lo que provocaba iras, celos, enojos, maldicencias, rencores, sentimientos equivocados. Ahora el asunto es, ¿lo quieres aplicar a tu vida? Porque esto es voluntario, hermanos.
no es a fuerzas. Dios busca tu sanidad emocional, espiritual, el crecimiento de tu carácter, de tu vida misma, fortalecida. Pero ¿lo quieres? Porque a veces nosotros como cristianos estamos como los del mundo. Al mundo se le predica el evangelio, se le habla de Cristo, pero no quiere. Y la escritura lo marca muy bien, que dice que amaron más las tinieblas que la luz. Y a veces nosotros estamos igual que ellos. No hemos permitido que Dios sane el corazón. Y la ira está reinando en nuestras vidas, con lo que hacemos, con lo que decimos, con los que convivimos. Y lo que Dios quiere es paz, justicia, reconciliación, perdón. ¿Lo aceptas, hermano? Ponte de pie y digámosle: Señor, nosotros, Señor, nos enfrentamos todos los días a acontecimientos que van cargados de ira, de odio, de rencor, de resentimiento por una persona u otra, y muchas veces nace y sale de nuestro corazón. Tenemos nosotros que ver la ira, el enojo, como el enemigo que quiere destruir nuestra paz, y no precisamente como un aliado que nos va a ayudar a salir adelante. Al contrario, Señor, la ira, el enojo destruye nuestras vidas y destruye a los demás. Porque los seres humanos, todos, absolutamente todos, esas sustancias que se segregan cuando una persona se siente indignada o se siente con coraje, con ira, es algo natural, es algo normal. Pero tu palabra nos dice en Efesios capítulo 4, verso 26, que nosotros no debemos permitir que la ira gobierne nuestra vida, ni externa ni interna. Porque hay acciones como la blanda respuesta aplaca la ira. Nosotros no estamos para agarrarnos al tú por tú con los demás, sino al contrario, con una blanda respuesta. La ira de los demás va a ir menguando, Señor. Dicho de otra forma, lo que tú quieres es que no nos enganchemos por cualquier circunstancia, situación o persona que nos rodea, sino que podamos entender que somos nuevas criaturas con un corazón limpio, con un corazón renovado, un corazón que había sido de piedra, pero que ahora tú lo has cambiado a un corazón de carne. Y que tu Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros, Señor, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Porque cuando eso sucede, que el Espíritu Santo toma control, entonces los frutos del Espíritu fluyen: el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe, fluye y crece en el ser humano. Pero cuando soltamos, Señor, a las obras de la carne, como los celos, las iras, las contiendas, los enojos, la maledicencia, entonces lo que hacemos es revivir el viejo hombre o la vieja mujer que ya ha sido vencida en la cruz del Calvario, pero que yo le estoy tomando importancia y le estoy permitiendo dominar mi vida. Señor, ayúdanos. Tomaste un tiempo y dentro de una lista que si yo escucho esas palabras y las practico, dices en tu palabra que soy un hombre prudente. Yo quiero ser un hombre prudente y yo te ruego, Señor, que mis hermanos y hermanas podamos tener ese sentimiento de ser hombres prudentes y mujeres prudentes en tu reino, Señor. Y podernos darnos cuenta que la ira
Es un elemento que está acompañando a la raza humana y que yo no puedo permitir que inunde mi corazón y me motive a destruir mi vida personal y mi relación con los demás. Señor, aquí estamos. Solo a Cristo